Bueno, el negro Yoma, Jorge Yoma y Freddy Storani trajinaron durante ¿cuánto? 25 años los pasillos del Congreso, más o menos cada uno. Bienvenidos, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, Freddy fue uno de los jóvenes que acompañó a Alfonsín en la restauración democrática. Yo estaba en La Rioja, era ministro de gobierno de Carlos Menem, que era gobernador de La Rioja, y lanzaba su proyecto presidencial. Pero luego nos encontramos yo en el Senado, Freddy en diputados, luego estuvo en el Ministerio del Interior y yo andaba también en el Senado, en diputados. Fueron dos protagonistas. Tenemos un recorrido común que es el recorrido de la democracia argentina, ¿no? Dos protagonistas de esa época. época. No nos hace viejos. No, para nada, en absoluto. Para nada. No quisiera encasillarlos ahí, pero sí estuvieron en esa década, uno muy enfrente, me acuerdo, Freddy, y otro muy adentro, con algunos vaivenes, por supuesto, y algunas peleas y escaramuzas, pero otro adentro. ¿Qué creen que vuelve y qué creen que en realidad quieren hacer volver, medio de prepo, de aquella década? Mira, hay toda una retórica de simpatía con Menem y el menemismo que está expuesta incluso en el presidente electo, ¿no? Lo dice abiertamente. Yo creo que hay algunas diferencias. Menem, por de pronto, llegó con una propuesta que era un trípode de revolución productiva, cultura del trabajo y salariazo. Luego hizo lo contrario, estaba aquella famosa frase que si decía lo que iban a hacer no me iban a votar. Incluso algunos cuestionamos hasta el tema de la legitimidad en ese caso. Pero bueno, la soberanía popular es una y vota en todo caso. Bueno, ahí igual hay una similitud porque Milei arrancó diciendo dolarización y fuera la casta, y son las dos primeras banderas que parece haber abandonado. Le quedó el ajuste, él dice, me mandataron para ajustar y voy a hacer eso. Sí, pero es más directo, digamos, en algunas medidas que planteó públicamente. Incluso en estos días está hablando de la posibilidad de 2 años que vengan de estanflación, una expresión, una contracción que significa estancamiento con inflación, recesión económica y altísimo nivel de inflación, ¿no? Eso antes de asumir. Y además, yo creo que con un dogmatismo anacrónico. Se presenta con ideas nuevas, pero desde mi punto de vista atrasa desde el punto de vista ideológico y de sus ideas. Menem fue un alumno muy obediente en su momento del llamado consenso de Washington, que estaba muy en boga en la década justamente del 90, que entre otras cosas planteaba privatización a como de lugar y una política de flexibilización laboral. No son los vientos que soplan ahora en los países ricos. No son esos vientos, pero además, con un dogmatismo ideológico que se sitúa antes. Él habla permanentemente de la caída del muro de Berlín, que nos dice a nosotros que supuestamente somos socialistas, que nos aplastó el muro de Berlín. Pero el muro de Berlín cayó en el 89 y la Unión Soviética se disolvió en el 91. Y él sigue en la lógica del conflicto este-oeste. Jorge. Mira, recién decías las ideas que nos tratan de imponer, que son las de los 90. Y yo me permito disentir, digamos. Lo que hay es la memoria colectiva del pueblo argentino cuando llevas una década con una inflación acumulada del 7000%, y en la década de Menem tenían una inflación acumulada del 3-4%. Entonces, es la memoria colectiva de los argentinos la que está reivindicando y reencontrándose con aquellas ideas. Estamos frente a un proceso que requiere algún tipo de orden fiscal, que requiere algún tipo de políticas de contención del gasto, de eliminación de gastos superfluos, de privatizaciones, también aquellas que pueden llevarse a cabo. Pero lo que sí quiero recordarte es que el presidente Menem, todo el proceso de reformas estructurales que el presidente Menem hizo, lo hizo con el consenso del Congreso argentino, de los gremios, de la CGT, estaba acompañado y lideraba ese proyecto de reformas estructurales. ¿Eso no la ley de reforma del Estado... ¿Eso no lo tiene Milei? ¿Decir? No. Es lo que creo que el presidente Milei está tratando de construir y hay que... tiene un crédito de la sociedad del 55%.
hay que dejarlo andar al hombre. Jorge, digamos, antes, cuando ¿no? reivindica Milei a la figura de Carlos Menem, ¿está reivindicando solamente la figura de Carlos Menem o también al peronismo, teniendo en cuenta que Milei dentro de su gobierno tiene a referentes y funcionarios que tienen fuertes críticas hacia el peronismo? Pero en el caso del ¿qué crees que está haciendo? No, mira, yo creo que el modelo clásico de peronismo, antiperonismo, peronismo, radicalismo, los partidos tradicionales, las formas tradicionales de los partidos ya se cortaron transversalmente. Hoy hay fuerzas emergentes, hay fuerzas nuevas. Milei es un emergente que viene de afuera de la política por la crítica y la angustiante situación que está pasando los argentinos, que viene arrastrando, te decía recién, hace una década. Así que creo que él está tratando ya de construir su esquema de poder y con una fuerza que llegó que carece de una estructura, es él. Y él mismo es su fuerza política. Entonces, está construyendo su equipo de gobierno y su esquema de poder, como él dijo quizá en un momento, ¿no? Buscando los mejores sin que le importe demasiado la pertenencia o de dónde vienen. Y en ese sentido creo que es pragmático y está bien que lo haga. Jorge, digamos, si vos me decís, si soy presidente, lo dejo a Scioli de embajador en Brasil, ya te lo firmo ya. Después de la gestión de Daniel, te lo firmo ya. Y en cualquier gobierno, digamos. Si vos me decís, soy presidente y necesito un jefe de los abogados del Estado, y yo lo pongo a Barra. Es el administrativista más importante que tiene la Argentina, con una experiencia enorme en el Estado y en el derecho administrativo, una autoridad. Entonces, pero para vos para vos eso específicamente preanuncia, por ejemplo, que se viene un nuevo ciclo de privatizaciones, porque la sensación lo es dijo. que... Lo dijo. Sí, pero lo que yo creo que sí, hay cosas que hemos aprendido. A ver. Del proceso anterior, ¿no? Del proceso de privatizaciones que yo acompañé, que hizo el presidente Menem. Sí, fuente por ejemplo, infinidad de escándalos como la de María Julia. Cuando privatizamos, no, lo de María Julia, no me acuerdo la causa judicial, lo que sí sé, sí recuerdo es que antes de la privatización de Entel, vos tenías que pedir un teléfono fijo y tardaban 3 años en llevártelo a tu casa. Lo mismo me dijo Corach, pero cambió bastante la tecnología. Es que es la realidad. Sí, bueno. Es que es la realidad. Ahora tenés esto. Antes tenía esas cabinas de Entel donde estabas horas discando para que una operadora te atienda. En Uruguay es igual. En Uruguay también hay móviles. Lo que te quiero decir en Uruguay es que estatal la empresa. Hemos aprendido algo del proceso de privatizaciones que hizo el presidente Menem. Por ejemplo, aerolíneas, que ahora está la discusión si se privatiza o no. Cuando nosotros privatizamos aerolíneas, la compró Iberia. Antes la quiso privatizar Alfonsín, Terraño. Pero totalmente distinto, ¿eh? No, ya sé que fue totalmente distinto. diferente. Sí. Y se opusieron ustedes cuando solamente... Sí, está bien. Pero quisieron privatizar. No. Sí. Una cosa es reforma del Estado, que era el planteo de Alfonsín y estuvo en el discurso de Parque Norte, que no era sinónimo de privatización. Efectivamente, tomo las palabras de Jorge y dice... Cuando Terraño fue al Congreso, planteó un acuerdo con la Scandinavian Airline System, que eran las compañías aéreas escandinavas, para el gerenciamiento, vendiendo el 49% de las acciones. Como ahora YPF. Una sociedad, una empresa mixta, sí. Sí, pero el Estado quedaba con el 51%. Acción de hora, claro. Yo creo que el Estado, pero concluyo. Y en ese momento se colgaban de las arañas del Senado diciendo que se vende la patria. No, ¿Los peronistas? Sí, exactamente así. Y luego se privatizó completa y fue de los escándalos más grandes lo de Aerolínea. Es más, el señor Barra, que ahora se alude, fue justamente uno de los autores, todos lo recordaremos, del famoso per saltum. Exactamente. La Corte Suprema metiéndose a blindar las privatizaciones. No quisiera perder el tiempo con hasta un que debate vos te que se metiste dio con un tema en el Congreso. Pero sabes en el que este debate es súper importante. Lo que te quiero decir, Ale, porque la historia se está perdiendo de vista. Berco, se está haciendo una cosa recortada. A eso voy. Lo que te quiero decir... Es bueno que recreemos ese debate. Te puse como ejemplo Aerolíneas y te voy a poner YPF como ejemplo. Aerolíneas, cuando se privatiza, la compra Iberia,
que era una empresa, que era la empresa del Estado español en ese momento. Que fue un proceso de privatización, fue la primera privatización que hizo. Cuando funcionó muy bien la empresa, yo lo digo como hombre del interior de la provincia, del país. Cuando se complica, cuando Iberia se lo entrega al grupo Marsans, Iberia lo que hizo es vaciar, trasladar todos los aviones que tenía Aerolíneas a Iberia, y después se le entregó a Marsans, que fue un desastre. Entonces, y de ahí tuvo que, por eso te digo que hay temas que con los recorridos ya tenemos que aprender. Cuando vos sí. Cuando fue lo de YPF, la ley que votó el Congreso en el 92 de privatización fue con el Estado como accionista mayoritario, con el 25%, y el resto distribuido en capitales privados. La presidencia de la empresa la ponía el Estado, que era José Estensoro. Llegamos al autoabastecimiento energético en el 95. Pero México, ¿qué pasó? Cuando venden todo el paquete de Argentina dio ese paso. Sí. Cuando venden todo el paquete accionario a Repsol, ahí se arruina todo el proceso virtuoso que había tenido YPF, pero desde la conducción del Estado. Inclusive con una parte del paquete accionario para los gremios. Entonces, lo que creo que el aprendizaje, ¿cuál es? Es que cuando vos, en los pliegos de licitación de una empresa pública, tenés que poner algún tipo de condiciones. Por ejemplo, si vos vas a privatizar Aerolíneas Argentinas, lo que tenés que poner es todas las capitales de provincia tienen que tener una conexión diaria. Quiero que responda Frei porque casi no habló y fue un momento, aquella época en la cual te opusiste a muchas de estas cosas, ¿no? Bueno, no, es más, yo fui el informante porque llegamos por el Congreso y justamente me enfrenté al propio Barra para una suerte de que se nos hizo una audiencia pública por escucharnos por el escándalo que significaba el per saltum y la privatización de Aerolíneas Argentinas. El per saltum brevemente implicó que la Corte Suprema se metiera, le llevara de primera instancia a la Corte directamente el caso para justificar la privatización y que se acabara la discusión. Bueno, Freddy, ¿vos te acordás cómo lo recibió Menem en el país? A ver, déjame hablar. Parece que Menem recibió Suiza. Estamos hablando. Menem recibió el país con el 500% de inflación diaria. Por eso es tan interesante y tan actual este debate. Es una buena estrategia. Mira, yo le quiero ir al presente también, porque el presente vale. Vos hablás de casta, ¿y por qué perdió más en todo caso? Bueno, hubiese sido un milagro si ganaba con 140% de inflación y 43% de pobreza estructural y 8% de indigencia, ¿no es cierto? Pero además este tema de la casta es peor que la casta, esto es contubernio, porque es una frase que utilizaba, obviamente, una expresión, un concepto que utilizaba Hipólito Yrigoyen, que significa un acuerdo o un pacto con fines espurios o fines censurables. ¿Cuánto hay de lo que no conocemos que ahora empieza a aparecer en la superficie de las contraprestaciones que existieron en la distribución de los espacios del poder? Es un error, yo he escuchado incluso en este canal que dicen, bueno, no le tocó tal espacio a fulano y tal espacio al otro. Error. En la práctica expresan el mismo proyecto político. ¿O acaso ante la entrevista con Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, Macri no dijo que si fuera nuevamente gobierno haría lo mismo pero más rápido? Eso es una proyección metafórica de la motosierra. Ideológicamente son parte de un mismo proyecto. Y efectivamente la deuda es nuestra, pero ¿quién es nuestra? Yo sí creo que hay que reconfigurar el sistema de partidos. El peronismo tiene que, desde mi punto de vista, volver a su vertiente socialdemócrata y el radicalismo socialdemócrata y el peronismo al social cristianismo. Y una convergencia que equilibre, control y se alterna en el ejercicio del poder, porque por primera vez, si hay algo bueno, la derecha pura y dura del punto de vista del neoliberalismo, que ahora se llama una vuelta de tuerca más, anarcocapitalismo. Nadie sabe lo que es el anarcocapitalismo porque no se aplicó en ningún lugar del mundo, salvo en un pueblo de Estados Unidos donde los osos se morfaron a las personas. Sí. Es así. Bueno, ahora quizás lo sepamos nosotros. Y la escuela austríaca es un delirio caminante, porque además los primeros anarquistas eran colectivistas, no eran individualistas extremos. Proudhon, Bakunin, etc. Esto se parece mucho más
a la filosofía de Hobbes, que va a terminar dando la vuelta completa porque el leviatán nuevo van a ser las corporaciones. Es decir, el hombre lobo del hombre. Nos vamos a terminar morfando unos a los otros. No se me van a ningún lado, tengo que hacer avisos que se acaba la hora, pero esto a mí me apasiona y yo sé que del otro lado, por la audiencia que estamos teniendo, también les interesa. Quédense, siguen discutiendo y no saben el informe que trae Lua Isikov. La asunción de Milei que se viene, copiada de Estados Unidos,